Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman y Sarah Bluma están a punto de dar el paso más importante de sus vidas y ya tenemos todos los detalles. El 2026 empieza con la bomba más esperada del mundo del espectáculo, la fecha de su boda ya está confirmada y los preparativos están en marcha. Desde hace meses, los rumores sobre un posible compromiso venían creciendo en redes sociales. Pero nadie imaginaba que todo estaba tan avanzado. Una fuente cercana a la pareja confirmó que Can y Sarah están organizando una ceremonia privada en la región de Toscana, Italia, y que la fecha elegida es el 23 de junio de 2026. Queremos algo íntimo, rodeado de personas que han sido parte real de nuestra historia, habría dicho Sarah a su círculo más cercano. La noticia comenzó a tomar fuerza cuando ambos fueron vistos saliendo de una exclusiva boutique de bodas en Milán. Can, con su característico estilo elegante pero relajado, sostenía un catálogo de trajes a medida, mientras Sarah llevaba una carpeta con muestras de telas y flores. El detalle que no pasó desapercibido fue la sonrisa nerviosa que ambos compartieron con los fanáticos que los esperaban fuera del local. «Esto está realmente ocurriendo», comentó una fan. Pero eso no es todo. La pareja habría contratado a una reconocida organizadora de bodas italiana, conocida por trabajar con celebridades de Hollywood. Según se filtró, la boda tendrá lugar en una villa histórica rodeada de viñedos, y habrá música en vivo, cocina gourmet y una estricta política de privacidad. «Queremos vivir este momento como si el mundo se detuviera solo para nosotros dos», habría expresado Can durante una cena con amigos. Una de las grandes sorpresas es que la pareja ha decidido escribir sus propios votos. En palabras de Sarah, «Quiero que Can escuche de mi voz lo que siento, sin guiones ni filtros». Y él, fiel a su estilo romántico, ya tendría listo un texto que promete emocionar a todos. «Desde que llegaste, supe que la historia más importante de mi vida empezaba contigo», dice uno de los fragmentos filtrados. Otro detalle que ha encantado a sus seguidores es la decisión de la pareja de no aceptar regalos materiales. En su lugar, han pedido a sus invitados que donen a una fundación infantil. Esta acción ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales, resaltando la sensibilidad de Can y Sarah. En cuanto a la luna de miel, todo apunta a que será en Japón, un destino que ambos han mencionado en entrevistas anteriores como su sueño compartido. «Queremos perdernos en las calles de Kioto y redescubrirnos en cada rincón», afirmó Sarah en una conversación reciente. Las reacciones de sus colegas no se hicieron esperar. Algunos compañeros del mundo del cine han expresado su alegría en redes. «Can y Sarah merecen todo lo bueno. Son el ejemplo de que el amor real existe», escribió un famoso director. Incluso algunos exmiembros de su equipo de trabajo han compartido anécdotas emotivas. «Desde el primer día se notó la conexión. No era actuación, era complicidad real», comentó una antigua asistente de producción. Y no es para menos. Cada detalle que se va filtrando añade más magia a esta historia que parece sacada de una película romántica. Hace apenas unos días, un reconocido florista italiano publicó en sus redes, sin mencionar nombres, que estaba preparando el encargo más delicado y emotivo del año. Y los fans no tardaron en relacionarlo con la boda de Can y Sarah. Todo indica que el lugar será decorado con peonías blancas, lirios y lavandas silvestres, flores que, según fuentes cercanas, tienen un significado especial para la pareja. También se ha sabido que la ceremonia incluirá un ritual simbólico de unidad. Can y Sarah escribirán una carta el uno para el otro, que sellarán en una caja junto con una botella de vino toscano, prometiendo abrirla solo en su 10º aniversario. Este gesto ha conmovido profundamente a sus seguidores, quienes han compartido mensajes como: «Ellos no solo se casan, están construyendo una promesa de por vida». En una entrevista breve que Can concedió a un medio local en Roma, no pudo evitar sonreír cuando le preguntaron por los preparativos. «Estamos viviendo una etapa mágica. Me siento afortunado de tener a una mujer tan valiente, sensible y luminosa a mi lado», respondió, dejando ver la emoción en su mirada.
Sara, por su parte, fue vista recientemente en una cafetería de Florencia conversando animadamente con dos diseñadoras de vestidos de novia. Una testigo del encuentro comentó: "Nunca la vi tan radiante. Parecía una niña que espera el día más feliz de su vida". Entre los detalles que más expectativas están generando está la lista de invitados. Se ha confirmado la presencia de figuras destacadas del mundo del cine, pero lo que más ha sorprendido es que Can y Sara han decidido no invitar a ciertos personajes mediáticos con los que han tenido conflictos en el pasado. "No queremos presencias que resten paz. Este día es para celebrar, no para aparentar", habría dicho Sara con firmeza. Además, la música tendrá un rol protagónico. Una orquesta de cuerdas acompañará cada momento clave de la ceremonia, y la canción elegida para el primer baile sería una versión acústica de La Viernes en Rose, interpretada en vivo por una cantante francesa muy cercana a la pareja. "Esa canción siempre ha sido nuestra", confesó Can una vez. "Cada vez que suena, nos miramos sin decir nada, porque ya lo decimos todo con los ojos". Y si algo ha emocionado aún más a los fans, es el rumor de que la pareja estaría grabando un pequeño documental íntimo del proceso completo, desde la elección del lugar hasta el ensayo de votos. Aunque aún no se sabe si este material será publicado, algunos apuntan a que podría formar parte de un futuro proyecto benéfico. "Queremos que lo que estamos viviendo también sirva para inspirar y ayudar a otros", explicó Sara a una periodista amiga. Pero entre tantos planes, hay espacio también para lo espontáneo. Según una fuente presente en la última sesión de fotos previa a la boda, Can sorprendió a Sara con una serenata improvisada al atardecer. Le cantó una canción en italiano, desafinando un poco, pero con una ternura que hizo llorar a todos los presentes, relató el fotógrafo. A solo meses del gran día, las redes se llenan de mensajes de apoyo, teorías sobre los detalles del vestido, especulaciones sobre el menú y homenajes creados por los fans. Algunos incluso han comenzado a organizar encuentros para celebrar simbólicamente la boda desde diferentes partes del mundo. El amor de Can y Sara ha traspasado la pantalla. "Hoy lo sentimos parte de nuestra vida", escribió una fan desde Buenos Aires. Sin duda, el 23 de junio de 2026 no será solo una fecha más en el calendario. Será el día en que dos almas, que el destino unió en medio del caos mediático, se prometan amor eterno bajo el cielo toscano. Y aunque no todos podamos estar allí físicamente, ya somos miles los que estaremos con ellos en corazón, celebrando el nacimiento de una nueva etapa, una que promete ser aún más mágica que todo lo vivido hasta ahora. Seguiremos atentos a cada nuevo detalle, porque si algo ha quedado claro, es que esta historia recién comienza. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada sobre la boda más esperada del año. ¿Qué opinan ustedes de esta boda en camino? ¿Creen que Can y Sara se mantendrán alejados de los focos durante el evento? ¿Les gustaría que compartieran fotos oficiales o prefieren que mantengan la privacidad? Cuéntenos en los comentarios. Y por supuesto, si quieren seguir viviendo esta historia junto a nosotros, no olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.